¿Nombre? Mi nombre es Rubén Oscar Prada, ¿Edad? 61 años. ¿Compañía a la que pertenecías? En el conflicto de Malvinas pertenecía a la dotación, a la tripulación del crucero General Belgrano. Destino, bueno, en la guerra. Bueno, el destino era el crucero y yo estaba en mi trabajo en el crucero era en los ascensores de los cañones de 6 pulgadas. Día de partida hacia las Malvinas, ¿te recordás? El 16 de abril, me acuerdo que zarpamos. ¿Y día de vuelta a la Argentina? Bueno, después del hundimiento, no me acuerdo bien el día, francamente, de que llegué porque tuvimos 42 horas en la balsa, así que no me acuerdo bien cuando llegamos a Ushuaia, que fue el primer destino. Después volvimos a Bahía Blanca, a la base naval. Y después de eso, con el tiempo, nos mandaron acá a la escuela, a mí por lo menos, a la Escuela Mecánica de la Armada. Así que no me acuerdo bien las fechas, pero sí del 16 de abril hasta el 2 de mayo, que se hunde el Belgrano. Personas que hemos pasado por este momento, como otras personas han pasado por otros momentos duros también, pero bueno, tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Yo tengo 4 hermanos, bueno, una hermana ya falleció. En ese tiempo vivíamos con mi mamá y mi papá, que después se separaron con el tiempo, pero en ese tiempo estábamos juntos. Yo estudiaba, hacía la primaria, la hice hasta 7º grado, repetí segundo, así que a los 13 años terminé la primaria. Y recuerdo que mi papá, cuando salí el último día de clase, me preguntó si iba a trabajar o iba a estudiar. Yo le dije, no quiero estudiar, no me gustaba. Yo quiero trabajar. Así que me dijo, bueno, el lunes, eso creo que fue un viernes, me dijo, bueno, el lunes a las 5 de la mañana te levantás y venís conmigo. Así que me llevó a trabajar donde él trabajaba y me encantaba ese lugar. Me gustaba ese trabajo, me gustaba mucho. Y quedé ahí trabajando desde los 13 años, haciendo lo que aprendí ahí, lo que él me enseñó. ¿Qué trabajabas? Eso era el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, en Mataderos. Se trabajaba de a caballo, venía toda la hacienda del campo en camiones. Y yo trabajaba para consignatarios, donde se apartaban los animales por categoría, por edad, por peso. Se embretaba en distintos corrales para la subasta, que era a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. O sea, nosotros trabajábamos de noche y día. O sea, arrancábamos un día a las 3 de la tarde y terminábamos el otro día a las 2. Así era. Y el mismo día a las 7 de vuelta a entrar las tropas para el otro día, porque era entrar tropas toda la noche. En ese tiempo había mucha entrada de hacienda, hasta las 5 de la mañana más o menos, y ahí cambiábamos de caballo y empezábamos a apartar preparar la hacienda para la subasta. Y ahí venían los frigoríficos a comprar los lotes de hacienda, la llevaban a faenarla a su frigorífico y después se repartían la carne. Así que era un trabajo muy lindo, a mí me gustaba muchísimo. Vivía mucho ahí adentro, mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo empezaste a trabajar? Y si seguiste así trabajando, ¿hasta qué edad más o menos? ¿Hasta los 18, 19 que fue el servicio militar? Sí, te cuento, mirá, yo trabajaba ahí en una firma que era la segunda más grande dentro del mercado, y yo estaba de changa, una changa efectiva, me pagaban porque todavía era menor, porque yo empecé con ellos de menor, y me depositaban en una caja de ahorro los aportes míos, para después pasarlo a la caja de la ANSES cuando cumpla la edad. Pero no me querían poner efectivo, porque en esa época el tema de la colimba, si te tocaba la colimba,
los patrones te tenían que pagar ese año que vos estabas en la colimba, te tenían que pagar igual la mensualidad. Entonces, generalmente no te tomaban antes, si vos, o sea, después que hiciste la colimba, o si salías sorteado o no. Y bueno, yo estaba enloquecido con mi trabajo, a mí me encantaba lo que hacía, me encantaba, estaba esperando entrar de efectivo y yo veía que entraban otros muchachos, ¿viste? Y lo ponían de efectivo y yo no podía, siempre de changa, y me tenían muy en cuenta, yo les servía a ellos, pero me condicionaba mucho eso, ¿no? ¿Qué iba a pasar si me tocaba la colimba o no? Así que cuando me sortean, bueno, salí con 937, creo que fue el número que me tocó Marina, 14 meses de colimba, y eso me enojó mucho, porque yo fui a hacer la colimba, y siempre lo cuento porque es la realidad, fui a hacer la colimba enojado porque me habían sacado esa ilusión de entrar de mensual en ese trabajo que yo de chiquito lo conseguí, ¿viste? Y quería, ese era mi objetivo, entrar de mensual y tener mi sueldo y mi obra social y esas cosas, ¿no? En esa edad pensaba eso. Así que al mandarme a la colimba es como que me arrancaron de ese lugar y me mandaron lejos, que hoy, bueno, Bahía Blanca no es tan lejos, pero para esa época para nosotros era lejísimo. Y fui enojado a la colimba, sí, eso me pasó. ¿Recordás cómo fue el día que saliste sorteado? No me acuerdo bien. Lo que sí recuerdo que en la colimba tuve actitudes que yo no era así, me desconocía yo mismo, ¿viste? Me cambió mucho la personalidad, hacía cosas que no estaban en mí, no era capaz, yo nunca fui ¿viste? Qué sé yo, robar algo, ¿viste? O no hacer guardia, o así, ponerme rebelde con algún oficial o suboficial. Todas esas cosas me pasaron ahí y yo creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo fueron esos primeros momentos cuando, oye, bueno, te sortean? Sí. Tenés que ir, presentarte. Sí. ¿Cómo es esos primeros meses? ¿Te hacen hacer una instrucción? Sí. ¿Cómo es? Bueno, llegamos allá, me acuerdo que salimos de acá de Ramón Mejía en tren, no sabía a dónde íbamos, por supuesto, y fuimos a parar ahí a Bahía Blanca, a un campo de instrucción, se llama Campo Sarmiento. Bueno, ahí nos alojaron y bueno, tuvimos ahí 60 días más o menos de instrucción en ese lugar. Que ahí, bueno, nos pusieron en línea, ahí encima nos tocó la colimba en plena dictadura, mandaban, y cualquiera te bailaba, viste, te sacaba al campo, era bastante complicado, mucho frío, en ese tiempo fue bastante, ¿cómo te puedo decir? A ver, te daban en ese tiempo los jarritos eran de aluminio, ¿viste? Para el mate cocido y que te lo servían hirviendo. Y lo agarraba con los dos dedos así, te quemaba y un pancito y en el desayuno te tocaban 3 pitos y lo tenías que tomar. Y si no, te tenías que levantar y salir. O sea, era así, ¿viste? Para todo era así, todo muy... Y bueno, pero ya te digo, ahí no sé si fui... Ahí no sé si me comporté así, como te decía recién, todavía no, creo que fue pasando el tiempo y peor me pasaba, ¿viste? Cuando me trasladan al cuartel base, pues después de ahí de instrucción empiezan a mandar algunos a un lado, otros al crucero, otro al Buchar, otro a Piedra Buena. Bueno, a mí me tocó el cuartel de la base naval, trabajar ahí. ¿Cómo era tu relación en esa instrucción o después durante todo el servicio militar con los superiores? Y no era buena, ya te digo, no era buena y no era algo común en mí, eso, por eso te digo, de hecho, ¿cómo te puedo decir? Tuve mucho tiempo en calabozo, yo jamás hice guardia, no te miento, nunca hice guardia, siempre la compraba, yo vendía mercadería porque me habían puesto es como si fuese una especie de hotel con un restaurante donde ahí dormían
los suboficiales y oficiales que estaban detenidos, que no los dejaban salir. Los fines de semana venían a verlos las familias y los visitaban, los hijos, ¿viste? No le permitían salir. Y ellos dormían arriba, en habitaciones de arriba, y en el comedor ahí, que le llamaban a la camareta de suboficiales, les servían la comida, que la pasaban desde la cocina de rancho, que había una ventanita hacia la cocina, y ahí nos pasaban la comida a los mozos, que los mozos les servían. Y yo me encargaba de cambiar las sábanas, yo sacaba la sábana de las camas, viste que había que todos los días, y había un lavadero civil fuera de la base naval, a unas cuantas cuadras, donde ese lavadero te lavaba nosotros teníamos que ir a lavar las sábanas. ¿Sí? Bueno, yo lo que hacía es una locura, digamos, en las sábanas hacía un bulto y me robaba las latas de aceite de 3 o 4 litros, así las pisaba para que no hicieran ruido, las abullaba. De la cocina de rancho, las pasaba, tenía un cómplice de este lado, entonces yo iba a la cocina de rancho y pasaba mercadería ahí, esas cosas, y bueno, las ponía ahí, me lo ponía en la cabeza y salía con el bulto de sábanas y lo vendía en el lavadero a los civiles, ¿viste? O a los chicos los chicos que trabajaban en ese lavadero hacían trabajar a los colimbas también, ¿viste? Y le daban la comida de rancho, entonces yo les llevaba una caja así, me acuerdo no sé cuántas hamburguesas eran, y una funda de almohada le hacía un nudo y le llevaba media funda de yerba y media funda de azúcar, ¿viste? Y le llevaba a ellos. Y bueno, ellos me lavaban la sábana, todo, hacía esas cosas yo. Entonces cuando me tocaba a mí, por ejemplo, hacer una guardia, yo siempre lo negociaba por alguna ropa, si tenía ropa para lavar, lo que sea, dame que yo la llevo al lavadero y bueno, entonces buscaban a otro y esas cosas me hacía, ¿viste? Así que mi relación no era buena con los suboficiales, me acuerdo de un tal suboficial Ordóñez que no me quería, yo no me presentaba a la mañana a dar el presente, ¿viste? Me iban a sacar de la cama porque estaba durmiendo a la mañana y bueno, así me llevaban al calabozo y esas cosas. Pero ya te digo, yo nunca fui así en mi vida, no sé por qué, yo creo que tiene que ver con eso, ¿viste? Porque al día de hoy tampoco soy así, no soy una persona así yo, ¿viste? Sí, algo de eso me había pasado. Y bueno, de hecho, cuando el Belgrano, antes de zarpar, empieza a reclutar gente, porque la dotación eran, no sé si 700 o 800, no me acuerdo, utilizaban algo de 1000, 2000 personas, 1000 y pico personas, que después terminaron siendo en 1093. Llevaron de comisión a soldados, suboficiales, cabos y muchos. Y entre los soldados que fui yo, otro muchacho que era desertor, otro, o sea, viste, los más complicaditos fueron los que nos mandaron al Belgrano, que después me di cuenta que era por eso, ¿no? Que nos mandaron a ese destino precisamente por nuestro comportamiento. Pero bueno, yo ya en ese momento llevaba 12 meses de colimba. ¿Y tu relación con tus compañeros? No, era muy buena. ¿Servicio? Sí. ¿Muy buena? Sí, muy buena, sí. La verdad que había una camaradería muy linda. Incluso hasta con cabos, que había un cabo cocinero que era muy compinche nuestro en ese lugar. Sí. Pero bueno, todos querían una tajada, ¿viste? Era el cuartel base, le llamaban tierra de nadie. Porque me acuerdo una vez que yo, para irme de Franco, para una fiesta, no sé si fue Navidad, Año Nuevo, no me daban a mí, en Franco. Yo me escapaba. Me tenía que escapar, salía como al lavadero. Como yo tenía plata, vendía mercadería, viste, alimentos, bondiola, las latas de dulce de batata, todo eso. Me tomaba un micro hasta Coronel Dorrego, que está a 80 kilómetros de Bahía, porque en ese tramo ahí recorría la guardia, viste, si te veían siendo dedo, te traían de vuelta. Así que yo me escapaba, después empezaba a hacer dedo en Dorrego y llegaban, no sé, en camiones, veníamos, no sé, tardaba un montón en llegar, pero llegaba. Y me acuerdo que apenas llegaba me iba a trabajar a ese lugar que te contaba. Me decían, pero tenés un día o 2 o 3, te venía a trabajar. Y bueno, era lo que yo quería. Mirá la locura que hacía, ¿no? A esa edad.
Iba, trabajaba, me daban el trabajo, por supuesto, me pagaban un día, dos, y después volvía, pero volvía, qué sé yo, un martes, un miércoles, entonces, bueno, ahí me metían de vuelta al calabozo. Y bueno, así que por eso seguramente me habrán mandado, calculo yo, que al Belgrano. ¿Sentís que estabas preparado como para estar arriba de un barco yendo a una guerra con la instrucción que te habían dado? Primero que yo no sabía que iba a una guerra, porque muchas información no te daban, ¿viste? Yo dije, bueno, me quedan 2 meses de Colima, yo llevaba 12 meses. Digo, está bueno, por lo menos voy a saber lo que es navegar y qué sé yo, ¿no? ¿Viste? Uno no sabía. Pero nosotros después, cuando navegamos, tuvimos varios días de instrucciones. Sí. Sí, hubo varios zafarranchos para combate, para desembarco, para superficie, un ataque aéreo. Tuvimos todo el tiempo que navegamos, tuvimos zafarranchos donde nos fueron instruyendo. Sí. Eso sí. Entonces, cuando ustedes zarpan, 16 de abril zarpan más o menos, a ustedes les dicen que van a ir al sur a ¿qué? Yo no me acuerdo si me dijeron, no, para mí no me dijeron nada, yo no me acuerdo. Después se corría la bolilla, después en algún momento también se escuchó en el barco que habían anunciado en algún momento de todo el trayecto, ¿no? Que habían hundido el crucero General Belgrano. Nosotros estábamos navegando y la noticia era que habían hundido el crucero. No sabíamos por qué eso, ¿viste? Después termina sucediendo. Pero eso pasó, sí. Pero no, la verdad que mucha información te daba. Bien. ¿En qué momento te das cuenta de que están en guerra? De que el barco en el que vos estás está yendo a las Islas Malvinas a combatir contra los ingleses. Creo que me doy cuenta cuando estaba pasándole el combustible al barco, un petrolero, que en ese momento hubo maniobras porque habían detectado un avión, ¿viste? No sabían si era enemigo o qué, y yo estaba en cubierta principal. Y resultó ser un avión argentino, ¿viste? Pasó por arriba el barco, pero se sintió como una explosión y vos levantabas la mirada y veías como una mosca allá lejos, ¿viste? La velocidad. Yo creo que ahí me di cuenta que estábamos en guerra. ¿Cuál era tu rol dentro del barco? ¿Qué hacías? Bueno, yo estaba en los ascensores de los cañones de las torres, de los cañones de 6 pulgadas, que eran el armamento que tenía el buque más grande. En la parte de abajo tiene varios compartimentos. Entre ellos estaban los ascensores de las municiones, la masa de choque, digamos, ¿no? del cañón. Y era una cosa redonda donde vos tenías un pasillito, después tenías adelante tuyo y atrás tuyo todas las municiones. Y en el medio un ascensor donde vos ponías la munición ahí y la enviabas por ese ascensor hacia el otro compartimento y allá la envainaban con la vaina y después iba al cañón, ¿no? Porque una vaina era una cosa así de alta, ¿no? Esa era mi función y hasta las 4 de la tarde cambiaba de guardia y fue lo que pasó, yo cambié de guardia a las 4 de la tarde. ¿Y cómo era la vida dentro del barco? Mira, era algo, bueno, era rutinario, pero en los zafarranchos te cambiaba todo porque por ahí estabas comiendo y sonaba el gong. El gong era como una sirena que sonaba de distintas formas, dependía de si era de superficie, podía ser un ataque de barco con barco, o podía ser de aviones, entonces sonaba de distintas maneras el gong. Y ahí tenías que ir al puesto de combate, viste, cubrir tu puesto y qué sé yo, y después resulta que por ahí no era más que un zafarrancho, pero era una forma de prepararte, ¿no? Por supuesto,
Pero más que eso, después era hacer tu trabajo todos los días. Sí, sí, sí. Yo lo que deduzco, que después fue así la cosa. Me acuerdo que ese día nos habían hecho abrigar mucho. Nos hicieron que nos abriguéramos mucho. Yo estaba ese día haciendo guardia tenía 2. No sé, no me acuerdo en qué lugar estaba, pero estaba también en la cubierta principal. Y que nos abriguemos, que nos pusiéramos todo el abrigo que tuviéramos. Y nos daban después algún sanguchito, ¿viste? Estábamos cosas calientes para tomar, mate cocido y esas cosas, ¿no? Yo creo que en ese momento fue cuando nosotros entramos en zona de exclusión de los ingleses, ¿viste? Porque el barco entró en la zona de inclusión, el crucero. Después, no sé si me acuerdo si fue el primero o el 2, pero entró. Así que era y ese día, yo me acuerdo que lo veo después que salgo de la guardia, después que salgo de la guardia y del sollado donde yo estaba, a la cubierta principal, era un día gris, como una niebla espesa que no se veía casi nada. Un día muy feo. Yo salgo de la guardia, te cuento más o menos lo que viví yo en ese momento. Salgo de guardia yo del compartimento del ascensor. Voy al sollado cadete, que está adelante, está en la proa, y me acuesto. Yo estaba durmiendo en la tercera cama arriba. Me acosté y fueron instantes. Bueno, se siente una explosión, pero impresionante. Yo lo que me acuerdo es que siento que el barco salta así, se levanta para arriba, como que cae de vuelta, y veo en el mismo sollado como que entró una bola de fuego así por un costado y se fue de vuelta, ¿viste? Fue así, una bola de fuego, se fue de vuelta. No sabíamos qué había pasado, no sonó el gong, no había luz, se cortó toda la electricidad, no sabíamos si nos estaban atacando desde el aire, y al instante fue otro estruendo, que fue el torpedo que pega en popa, ¿no? Pero el primero lo levanta el barco, así, lo levantó de la trompa y lo volvió a caer. Así que no sabíamos, estábamos desesperados, yo sabía que algo estaba pasando. Y yo me acuerdo que tenía una taquilla cerrada con candado, no sé cómo hice con los dedos, la abrí y saqué el salvavidas. Yo tenía un salvavidas ahí, saqué el salvavidas. Porque me imaginaba que cuando vi el fuego y todo eso, y que se cortó la luz y enseguida el barco se puso así, ya, viste, saqué un salvavidas. No me preguntés de dónde saqué la fuerza, cómo hice para abrirlo, pero yo creo que en esos momentos uno tiene una fuerza sobrenatural, me parece, ¿no? Por la sobrevivencia. Así que salimos a cubierta principal y no, era un desastre. La trompa del barco no estaba, toda la proa no estaba. El barco estaba ya bien a 45 grados. La cubierta principal, que era de madera, sí, tenía unas cosas de madera arriba, era todo petróleo. Había gente bañada en petróleo, con sangre. No podías caminar porque si vos te soltabas de algo te patinaba, te deslizaba, así que era un tema todo eso, ¿viste? Y el mar alrededor era todo negro. Evidentemente se derramó petróleo, ¿viste? Era todo, donde miraras era todo negro. Así que bueno, por el tema de los zafarranchos, ya más o menos teníamos noción de cuál era nuestra balsa, dónde estaba ubicada, y tratábamos de llegar a ese lugar. Como pudimos, tratamos de llegar a la posición de donde estaba la balsa, que siempre había un oficial o un suboficial a cargo del grupo en cada balsa. Cuando yo llegué ya estaba el suboficial ahí y bueno, esperando la orden de qué íbamos a hacer, porque el barco realmente se estaba hundiendo, ¿viste? Cada vez la parte de estribor
estaba ya prácticamente llegando al agua, de la inclinación que tenía. Yo veía al comandante, mirábamos todos, estábamos ahí parados, veía al comandante como tiraba bengalas y eso, porque no había comunicación, no había nada en el barco, se cortó todo el tipo de electricidad, todo. Porque claro, el otro torpedo pegó en la sala de máquina. Ahí yo creo que eso fue desastroso. Así que bueno, nos esperamos y hasta que bueno, el comandante dio la orden de abandonar, porque después escuchamos que había equipos que trataban de salvarlo, ¿viste? De abajo, de cerrar con puertas y portas y, ¿viste? Hay un control de eso y bueno, evidentemente no se pudo y así que hubo que abandonarlo. Mientras estábamos ahí, había muchos que saltaban a las balsas y se iban igual, sin esperar la orden, nada. Bueno, nosotros, obedeciendo siempre al oficial que estaba ahí, tratamos de esperar hasta que nos dieron orden, sí. Y ahí nos tiramos a la balsa nuestra. Yo me acuerdo que te tirabas al techo, porque se infla y tiene como un techo, y de cada punta como una ventanita donde una cortina, que vos ahí te metés. Y yo me tiré, entro y veo que estaban los remos de madera y eso. Y claro, empezaron a tirarse todos, uno atrás del otro, y me aplastaron ahí. ¿Entendés? Claro, uno arriba del otro y me faltaba el aire, me asfixiaba. Encima ese olor a goma nueva, ¿viste? De estar tanto tiempo eso cerrado, un olor a goma, y te juro que me estaba asfixiando. Y mi intención fue querer morder una parte, ¿viste? De algo para romper, como para poder respirar. Eso me pasó. Hasta que bueno, se acomodaron todos y ya pude enderezarme y respirar mejor, pero me estaba como asfixiando, ¿viste? Y todos caían arriba, todos, por los primeros que caen, después los otros caen todos arriba, hasta que van entrando. Y yo agarré el remito ese y empecé a remar. La desesperación que tenía remando, era impresionante, y no había manera, el agua nos llevaba contra el barco, la ola venía para el lado del barco. Y ahí fue cuando realmente tuve miedo, porque como yo tenía el medio cuerpo afuera para remar, una ola nos mete abajo del barco, que ahí veo los fierros esos que conté, todos retorcidos, pero fierros así gruesos, todos retorcidos, los veo tan cerca, y nos mete abajo del barco que estaba así. Y claro, la ola siguió para la cubierta principal, porque el barco estaba así. Cuando vuelve la ola y salimos nosotros de ahí abajo, esa ola se cae, nos tapa, y ahí es cuando entra agua a la balsa, se llenó la balsa de agua, tragué agua con petróleo, un desastre. Bueno, en ese momento me asusté mucho. Yo creo que ahí vi la muerte. Y yo tenía salvavidas puesto. Así que en ese momento, cuando me tapa la ola, me acuerdo que le pegué el tirón a la válvula y lo inflé al salvavidas. ¿Viste? En ese momento sí tuve mucho miedo. Eso fue terrible. Es el miedo que me pasó ahí. Y bueno, seguimos remando con la desesperación de un lado o del otro hasta que pudimos separarnos del barco, no me acuerdo qué distancia, pero razonable. Y desde allí lo vimos hundirse de a poco. ¿Cómo fue la sensación de ver el barco hundirse? Y viste, la verdad que terrible, porque una cosa tan grande, medía 200 metros, ¿no? Se fue inclinando de costado, y lo último que yo le vi fue la parte de popa del costado. La parte de popa, ahí fue cuando se hundió el barco. Y después cantamos el himno, viste, en las balsas.
y me acuerdo que no sé cuánto tiempo después del hundimiento se sintieron unas explosiones abajo. No sé si serían las calderas, viste, el contacto con el frío, la verdad no sé. Pero se sintieron unas explosiones. Yo por lo menos las sentí. Y sí, fue algo muy loco ver hundirse semejante barco. Y sin saber nosotros, que yo digo, hoy si hubiese sabido me muero, que abajo nuestro había 4.000 metros de profundidad y que en ese barco había más de 300 compañeros que se iban al fondo. ¿Cuál era la sensación adentro de la balsa? ¿Qué se hablaba? Si es que se hablaba, ¿qué decían en ese momento? En principio, esa tarde atamos con cáñamo, ¿viste? Las balsas tienen una soga que se le llaman cáñamo en la jerga. Balsa con balsa, atamos para estar más o menos unidos. Las que podíamos se acercaban o nos acercábamos si podíamos, porque si te dejaba al mar, y se ataban con cáñamo, ¿viste? Bueno, imagínate que a las 4 de la tarde, no sé, a las 5, a las 6 ya era de noche. Bueno, la idea era que tuviéramos todo con los pies para el medio, para hacerle como piso a la balsa, ¿viste? Que no vaya a dar una vuelta a campana. Entonces el suboficial que estaba decía que nos pusiéramos todo con los pies firmes para adelante. Había algunos que tenían bolsego, otros estaban descalzos. Imagínate, todo mojado y con agua adentro de la balsa. Entonces, con los gorritos que teníamos, tratábamos de sacar, ¿viste? Un poco de agua lo que podíamos, que no pudimos todo porque éramos tanto. Imagínate que no se podía sacar toda el agua, es imposible. O sea, que parte de nuestro cuerpo quedó bajo de agua. Y así que lo que se hacía era eso, y no me acuerdo si fue ese día o al otro día, el suboficial tenía la 1125, que era la 45 comúnmente llamada en aquel tiempo, que era una pistola, y tiraba, pero era como si tirara con un matagato, porque en el medio de la dimensión del mar y eso era como que ni se escuchaba, ¿viste? Bengalas, había algunas bengalas que también se usaron. Y bueno, nos agarró la noche. La noche creo que fue la peor tormenta que pudimos haber pasado. Fue una noche terrible, el mar estaba recontra movido. La ola te pegaba a los de este lado y los tiraba contra los de allá y nos teníamos que enderezar enseguida. Y sí, las olas de esa noche fueron muy bravas. Sí, muy bravas. Hasta que amaneció al otro día y qué sé yo pensaba, digo, estaremos cerca de una costa, ¿viste? Pero claro, de repente vos estabas en un pozo en el agua y veías olas alrededor tuyo, y por ahí después estabas en la cresta de la ola y veías, te subía y veías cielo y agua, ¿viste? Y el frío que pasábamos ya no lo aguantábamos más, era demasiado el frío, demasiado, estábamos mojados. El único momento que teníamos satisfacción era cuando nos orinábamos, porque era el único momento que sentíamos esa sensación de calor, ¿viste? Te calentabas un poco. Sí, orinar, yo por lo menos oriné muchas veces, probablemente por el frío, ¿viste? Pasamos mucho frío. Pero lo que también se decía es que no se durmieran, que nos mantengamos despiertos, que no se duerman, ¿viste? Siempre tocando uno al otro y, ¿viste? Que no se duerman. Eso sí nos decía el suboficial. Por suerte no teníamos heridos, nada en la balsa. Éramos 22. ¿Cuántos días estuvieron en esa balsa? Nosotros tuvimos 42 horas. 42 horas en la balsa, sí. Hasta que al día siguiente, no me acuerdo ya la hora, si tengo que sacar la cuenta, pero estábamos ya casi entregados. Yo por lo menos ya estaba, no daba más. No daba más porque encima se había roto la cortinita esa, y la teníamos que tener
tenía un compañero acá y por atrás de él tenía con la mano, imagínate, congelado ya estábamos casi con hipotermia. Y ese día escuchamos un avión, ¿viste? Escuchamos el ruido como si fuese un avión. Uy, nos agarró una felicidad, no te imaginas. Y dicho y hecho, era un avión. Empezamos a gritar esto, el otro, claro, no teníamos nada, pero bueno, pasó un avión y pasó por arriba, que la vimos pasar, y después nos pareció mal el avión. ¿Viste? Dijimos, no nos vio, qué sé yo, estábamos desahuciados. Claro, el avión nos vio, después tenía que pasar las coordenadas, qué sé yo. Así que era como que estábamos medio desahuciados, pensábamos que el avión no nos había visto, ¿viste? Y sí, después escuchamos un buque que tocaba y vimos un mástil. Cuando te empezaba a levantar la ola, vimos un mástil de un buque. Así que, y el buque era el Buchar. El Buchar, un destructor, se fue acercando y por un megáfono nos avisó que nos iban a rescatar, que nos quedáramos tranquilos, que no podían parar, que no iban a rescatar a 10 nudos alrededor nuestro porque no podían parar máquinas ellos. Eso fue lo que nos dijeron. Así que bajaron dos buzos con un gomón con motor y así iban sacando a la balsa de A2. De A2 sobrevivientes. Pasaban al gomón. Después el barco ya estaba navegando alrededor nuestro, que si bien el Buchar no es un buque grande, imagínate un gomoncito al lado del barco era nada, ¿no? Así que le salía el gomoncito al cruce y de allá le tiraban una soga, así que iba pegadito. Hay fotos, no sé si las habrán filmado ustedes, hay fotos donde están las balsas pegadas al buque y ahí los van subiendo, nos tiraban como unos aparejos para agarrarnos de acá abajo y nos levantaban. ¿Qué sentimientos se te vienen en el recuerdo del momento que ven el buque? No, terrible, porque ya te digo, nos faltaba muy poco para entregarnos, por lo menos yo. Ya no aguantaba, ya no, es más, no podíamos caminar. Cuando te rescatan, que te suben al barco, te tienen que ayudar porque no puedes caminar solo, porque esta parte de acá la teníamos entumida nosotros. Pero no haber visto el mástil y ver el buque, sí, como que te vuelve el alma al cuerpo, ¿viste? Porque primero pensás que seguramente vas a llegar a una isla como en las películas, ¿viste? Pero con el tiempo es que el frío te está matando y que eso no pasa, entonces, ¿viste? Es complicado. Pero sí, nos atendieron muy bien en el Buchar, los chicos, los colimba, la gente de ahí, nos bañaron con agua caliente, nos daban algo para tomar, nos dieron ropa seca, nos acostaron, ¿viste? La verdad que sí, yo estaba detonado. Hay una foto por ahí que se ve mi cara y lo dice todo, no daba más. ¿Cómo es ese primer contacto otra vez con un barco nuevo? ¿Qué hacen después de eso? ¿Lo llevan al continente? Me pasó algo en el Buchar relacionado con el miedo. Ya cuando después estuvimos un poco recuperados y eso, nos llevaron a comer al comedor del barco. Y en un momento suena el gong del buque. ¿Viste? Suena el gong del Buchar. Y yo dije, no, otra vez no. ¿Viste? Otra vez no. Ya no había sonado en el Belgrano, pero yo sabía que cuando suena el gong es porque algo está por pasar. Y me acuerdo que abajo de una mesa había un salvavidas desinflado, ya usado, ya no sirve. Manchado con petróleo, no sé de quién sería. Y me tiré de cabeza a agarrar el salvavidas y ponérmelo. Y después no pasó nada en el barco, no sé por qué sonó el gong. Pero pensé que me iba a pasar de vuelta todo lo mismo. ¿Viste? Tuve mucho miedo.
Y bueno, el Buchar, varios buques rescataron, ¿no? El Piedrabuena, el Buchar, muchos destructores. Nos llevan a Ushuaia, ¿sí? Nos llevan a Ushuaia. Yo ahí empiezo a perder un poco la memoria. Fíjate que hasta el momento me acuerdo de todo, pero ahí empiezo a perder la memoria. Yo sé que nos llevan a Ushuaia. Yo no me acuerdo en qué momento bajé el Buchar, no me acuerdo. Si me preguntan, no me acuerdo, se me borró mi memoria. Nos llevan a como un hangar grande que hay y nos dieron, me acuerdo que teníamos ropa verde, toda ropa verde nueva, ¿viste? Y colchones nuevitos, todo en el piso así, para que durmiéramos. Eso me acuerdo. Después me veo viajando en un avión, que no sé si fue ese día, al día siguiente, porque no me acuerdo, viajando en un avión del ejército, que fue a la base Espora de Bahía Blanca. Nos trajeron en avión desde Ushuaia a la base Espora de Bahía Blanca. Pero yo me acuerdo que yo estaba viajando en el avión. No sé cuándo subí al avión, ni sé cuándo bajé en la base Espora, no me acuerdo de nada. Y nos llevan a Campo Sarmiento, que fue el primer lugar de instrucción. ¿Viste? Volvimos a Campo Sarmiento. Y ahí estuvimos un tiempo. Nos habían dado toda ropa, camiseta blanca, ¿viste? Toda ropa nueva. Ahí estuvimos no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. ¿Pensás que fue hasta que terminó la guerra? No. ¿Menos? No, yo creo que... No, sí, capaz que sí. Yo no me acuerdo bien, pero capaz que hasta que terminó la guerra, sí. Estuvimos ahí. La verdad, francamente, no me acuerdo bien, porque como te digo, son cosas que se me fueron borrando de la memoria. Entre estas cosas, que siempre digo que me confunden, porque cosas buenas que te olvides después de semejante tragedia, de haber perdido 323 compañeros y de haber vivido lo que he vivido. Bueno, yo tenía compañeros en el buque que vivían cerca de donde yo vivía y tomábamos el mismo colectivo más o menos para llegar a ese lugar. Ellos me cuentan que a nosotros nos dieron 15 días de franco. No me acuerdo si fue después o antes, no me acuerdo. Pero nos dieron, después de Campo Sarmiento, nos dan 15 días de franco. Yo no me acuerdo. Para mí no existieron. Yo no lo viví eso, ¿no? Y sí, viajamos, vos bajaste en tal lado, yo en tal lado, ¿te acordás? Que esto, que lo otro. Después, cuando volvimos, no me acuerdo de nada. No sé. Yo calculo que me imagino que lo que habré hecho habré ido a trabajar a donde yo iba. Me imagino. Pero no me acuerdo. Se me borró por completo. Sí. Sí. Y no sé cuándo volví a Campo Sarmiento. Tampoco sé. No me acuerdo. Lo que sí después me acuerdo que me dan un destino a la Escuela Mecánica de la Armada. Ahí sí fui a parar, a la Escuela Mecánica de la Armada. Estuve hasta que se terminó la guerra, hasta que me dieron la baja. ¿Y te acordás algo de estar en la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Te acordás de los días ahí, cómo era? Sí, tenía la opción de quedarme o viajar todos los días. Tenía que cumplir una función, me tocaban siempre una función. Eran, digamos, más tranqui con nosotros, evidentemente por lo que lo habíamos vivido, o sea, no nos jodían tanto, ¿no? ¿Viste? Nos daban esa posibilidad de decir, bueno, querés ir a tu casa, venir mañana, viajar, si te queda cómodo y eso. Yo hacía eso y viajaba todos los días, y con la ropa de marinero, por supuesto, y hoy venía todos los días. Sí. Después, no sé, me pasaron cosas que no... Yo no me acuerdo cuando salí de baja, cuando me di la baja. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Siempre lo cuento. No. Después, cuando se hunde el Belgrano, evidentemente eso, cuando nos dan de franco, que me cuentan mis compañeros,
Yo me acuerdo que llegué a la casa de mi mamá y estaban mis 2 hermanos mayores, que ahora ya murieron. Y que yo tenía el cuerpo lleno de sarpullido, era por el petróleo que había tragado. Y yo decía que yo había llegado y los había encontrado a ellos. Y ellos me dicen que no. Me dicen, no, Rubén, vos llegaste a mi casa, Pompeya, y con Miguel te llevamos a tu casa. O sea, fíjate la confusión que tenía yo, ¿viste? Eso fue una parte. Después, cuando vengo viajando en un tren, de allá después del hundimiento que viajamos en tren, que se ve que ahí fue cuando nos dieron de Franco, yo tengo una foto, ¿viste? Que tengo unas caras. Y yo me acuerdo que tenía dolor de oído, me había entrado agua y me había agarrado infección en el oído, pero yo no quería decir nada, porque yo sabía que si yo llegaba al destino de la escuela mecánica, cuando iba a la escuela mecánica, ahí fui en tren, si llegaba y yo decía que tenía dolor de oído, no me iban a dejar salir, ¿viste? Porque era así. Así que aguanté. Y un médico que me atendía de chiquito en el barrio, un doctor tal de la Torre, él de grande me contó que yo había llegado al consultorio de él con dolor de oído, con la ropa de colimba, que tenía una infección bárbara en el oído y que él me había puesto un antibiótico muy fuerte. Eso, con el tiempo, me entero porque él me lo cuenta. Yo no me acuerdo. No me pregunte por qué se me han borrado tantas cosas. Y tal vez nada del hundimiento. El hundimiento me lo acuerdo todo. Y después todo el resto como una nube, ¿viste? No sé. ¿Recordás cuando se terminó la guerra? El día que se anuncia el cese al fuego. No, bien no me acuerdo. Bien no me acuerdo. Bien. Termina la guerra. Pasan todas estas cosas. Vos volvés, te dan de baja. Sí. Cuando te dan de baja, ¿qué sigue después? Sí, igual que antes, como al principio. Me meto dentro del mercado. Obviamente ya me ponen de efectivo. Y bueno, en esa época había muchísimo trabajo. Trabajaba de noche y de día, mucho. Y estuve ahí, trabajando en el mercado de Hacienda muchos años, hasta que conocí a mi esposa. Yo tenía 22 años. Y bueno, nosotros nos juntamos, vivimos un tiempito en una casita que tenía mi mamá al lado, después alquilamos en otro lugar un año, una casita también. Ya había nacido mi hijo Damián. Y después compramos un terrenito. Y bueno, la idea era trabajar y hacer la casita, viste que era lo clásico en esa época. Así que era bueno, yo trabajaba a full ahí, de noche de día. Mi esposa se arreglaba con los chicos, ella cuidaba a los chicos y así fuimos haciendo el rancho y las cosas primordiales y yo enfocado día y noche ahí adentro, venía muy poco a mi casa. Y así estuve 14 años. ¿Por qué digo 14? Vos sabés que a mí había algunos compañeros del trabajo, había mucha gente adentro trabajando y siempre me decían, che, estuviste en el Belgrano, viste, la gente me quería preguntar y vos sabés que yo no quería hablar de ese tema. Y yo me enfocaba en trabajar todo el tiempo y llegaba el domingo y no veía que llegue el día lunes para ir a trabajar de vuelta, ¿viste? Era una cosa muy loca. Así que después de los 14 años empecé, después de la guerra, empecé a aflojarle un poco, ya teníamos nuestra casita más o menos acomodada, no estaba terminada, pero bueno, teníamos ya donde vivir, con los chicos en el colegio. Ya mi hija había nacido en Nadia también, así que ya estaban los chicos, tenían grandecitos, ponele, qué sé yo, 10 años, 7. Y empecé a trabajar un poco menos, a relajarme un poco más.
¿viste? Decía aflojarle un poco el trabajo, ya. Y un día empecé a sentir un dolor en el testículo, en un testículo, ¿viste? Bueno, no le hice caso, mucho caso el primer día, el segundo día, el tercer día. Y ya a la semana me empecé a dar manija, ¿viste? Que tenía algo malo, qué sé yo, y casualmente, probablemente por esa misma razón, donde yo trabajaba había muerto un muchachito de 18 años que había tenido cáncer en el testículo, ¿viste? Tiempito antes. Y se ve que ¿no? Cuando me relajo en el trabajo, me empieza a aparecer todas estas cosas. Y bueno, que tenía algo que me iba a morir y que me iba a morir, y imagínate. Me agarró mucha angustia, era una cosa de llorar y no poder parar y no poder dormir de noche, y una cosa que no se lo deseo a nadie. Bueno, mi señora me lleva a distintos médicos para que me hagan ecografía, análisis de sangre, y todos me decían, no tenés nada, estás bien. Y yo no, viste, estaba con que me dolía y que me iba a morir y que para qué voy a hacer esto si me voy a morir. Y bueno, me agarró una depresión terrible, terrible. Así que este mismo médico me lleva al último, mi señora, este médico de la Torre, que fue el que me dio la inyección, que me conocía, que había venido del crucero, que me había dado la inyección, y que yo, que era un médico de la familia de cuando éramos chicos. Me llevó ahí mi esposa y él le dijo, mirá, lo que tiene él es un problema psicológico. No tiene nada, es un problema psicológico, vos tenés que hacer terapia, eso. Y ahí empecé a hacer muchas terapias, porque realmente estaba muy mal. Muchos años tuve así, muchos años medicados, y después, bueno, un par de años ya estuve un poco mejor, después me agarró de vuelta, y es difícil porque sufre mucho también la familia, ¿viste? Los chicos le preguntaban, ¿por qué llora papá? ¿Viste? Imagínate que es... Por eso calculo que a mis hijos por ahí les cuesta preguntarme la historia, cómo lo viví, qué pasó, porque en su momento por ahí le habrán dicho, mirá, esto tiene que ver también o con la infancia o con lo que pasó con el hundimiento del crucero, el trauma que eso significa. Y yo siempre digo que a veces atrás de uno que se droga, de alguien que se droga o alguien que se alcoholiza, o en mi caso que me metí ahí adentro a trabajar sin que haya otro mundo paralelo, es como que la persona de alguna manera u otra está como tapando algo ¿no? Inconscientemente, tapando algo algo que le ha pasado en la vida, ¿no? No es solamente drogarse porque se droga, porque tienen ganas, o alcoholizarse, o aferrarse a algo como yo, mi trabajo, por nada. Yo siempre creo que atrás de eso siempre hay algo. Y a mí me pasó eso. Yo tapé todo por ahí, ese estrés postraumático, todo eso, hasta que en algún momento, viste, algún desencadenante y se enciende una mecha y algo te empieza a pasar. Y sí, fueron años durísimos. En esa vorágine de trabajar, ¿tenías vestigios de esto, de lo que había pasado? ¿Se te venía a la cabeza? ¿Lo tenías presente, lo del Belgrano? ¿O tratabas de como olvidarte? No, yo creo que eso lo hacíamos inconscientemente. Mirá, en ese tiempo te mandaban cartas para ofrecerte trabajo. Yo tenía, por suerte, gracias a Dios, trabajo. O para entregarte una medalla o un diploma, y yo no iba. ¿Viste? De hecho, no tengo todas esas cosas porque no iba. No quería directamente tocar ese tema o pensar en eso, y tampoco se me venía a la cabeza, ni si se me venía decía no, voy a pensar en otra cosa. No me pasaba. O sea, ni siquiera me acordaba, o no quería ni hablar o no hablar de eso, pero no lo hacía yo a propósito, no es que lo hacía adrede, es que no. Pasaba. Era, sí,
Para mí es el inconsciente, ¿viste? Se maneja solo, ¿no? No me permitía entrar a ese... Hasta que, bueno, cuando dejé de concentrarme tanto en mi trabajo y empezar a tener más tiempo y mi cabeza se liberó un poco, ahí es cuando se ve que empezó a aparecer todo lo del estrés postraumático. ¿Cómo son esos años que empieza a pasarte esto? Nos contaste, bueno, esto de la depresión. ¿Qué otras cosas pasaban por este estrés postraumático que vos tenías? ¿Qué más afectaba en tu vida, en tu día a día? Bueno, yo creo que, como te dije, lo que más afectaba era la familia, porque no sabían cómo entrar. Vos decís, es muy difícil, porque vos decís, tiene trabajo, los chicos también, la señora, decís, ¿por qué está así? ¿Por qué? ¿Entendés? Es muy difícil. Yo creo que las mujeres y los veteranos hay que hacerle un monumento por sí. Y sobre todo si les pasa a los veteranos lo que me pasó a mí, ¿viste? Es muy difícil manejarlo eso. Y yo era muy prolijo cuando empecé las terapias. Yo quería curarme, quería sanarme, quería hacer las cosas bien y yo trabajaba y después me iba al terapeuta, a la psicóloga, tuve un montón de psicólogas, qué sé yo, psiquiatras, y hasta que, bueno, empecé a estar un tiempo mejor, después tuve una recaída de vuelta, pero sí, lo que pasa es eso, tu mamá no entiende, tu señora no entiende nadie lo que está pasando. Y no sabe, mi señora me llevaba vidriera a la mano y yo miraba, pero no veía. O me llevaba, decía, vamos a, no sé, a Mar del Plata, y me tiraba a la playa, yo y me tapaba la cabeza con un toallón y lloraba, ¿viste? ¿Entendés? Porque no lo puedes contener, no es algo que vos quieras que vos lo puedas manejar. No se puede manejar eso. Es muy, muy, muy feo. Es muy, muy feo. Puede más que vos esas cosas. Por eso digo, yo creo que al entorno lo afectó muchísimo. El entorno sí lo afectó muchísimo. ¿Cómo es el reencuentro con los otros veteranos de Malvinas? A mí me costó. De hecho, como te conté, todos esos años yo no participé de nada, ni hablaba del tema, ni iba a buscar una medalla, ni un diploma, ni todo lo que llegaba a casa, las cartas, eso me llevaba. No tuve reuniones con veteranos. Cuando estuve así, tan deprimido, después de varios años, porque mi depresión duró muchos años, después estuve hasta internado en un neuropsiquiátrico. Encuentro a un compañero que él estuvo en el crucero y que estuvimos en instrucción en Campo Sarmiento, que era medio del barrio, vendía repuestos para auto en ese tiempo, él se llamaba Luisito Castaldo. Y me puse a charlar con Luis y yo le conté un poco lo que me pasaba. Me dice, venite a Morón, dice que nos reunimos, ¿sí? Estamos en la estación de Morón, dice ahí los viernes, venite, qué sé yo. Me invitó, y somos unos cuantos. Y me costaba tanto que no, pasó, después que lo vi a él, pasó bastante tiempo. Me costaba muchísimo encontrarme con, no sé por qué, ¿viste? No sé, sería empezar a revivir de vuelta todo, un miedo de que, ¿viste? Me bajone de vuelta y esas cosas. Yo tenía mucho miedo a volver a caer, ¿viste? Así tan fuertemente depresivo. Y bueno, un día llamé por teléfono, me decidí, después no sé de cuánto tiempo, me decidí un viernes, llamo por teléfono y me atiende Solari, otro compañero de acá de Morón, Aldo Solari. Y le comenté y que me había invitado Luis, qué sé yo, sí, dale, venite, que estamos acá, dale, ni lo pensé, dale, que venite, que yo te espero, qué sé yo, me atendió maravilla, Aldito. Y bueno, vine ese día, nervioso, mal, viste, cuando entras a un lugar que parece que no conoces a nadie y eran todos compañeros, viste, que habíamos participado de lo mismo, y de hecho ahí estaba Mario Macedo, que también estuvo en intrusión conmigo, que estuvo en el barco,
Bueno, y así empecé, pero sí, en principio lo pensé muchas veces antes de encontrarme con los veteranos. Muchas veces. Sí. No fue fácil para mí. ¿Y crees que encontraste en los veteranos alguien que te entendía lo que estabas pasando? Sí, ¿Que podía comprender? sí, sí. Yo creo ¿Cre- que sí. ¿Crees que eso te Sí, ayudó? sí, obviamente me ayudó, claro que sí, porque empecé a participar del centro, después íbamos qué sé yo, y por ahí ahora un viernes íbamos a comer a algún lado, comíamos unas pizzas ahí, tomábamos mate, como que me empezó a ayudar a sacarme un poco de la cabeza todo eso, ese lugar chiquito donde yo estaba metido, ¿viste? Sí, claro que sí. Y empecé en estas reuniones de los viernes y eso empezamos a hablar un poco más de nuestra vivencia. Eso creo que te ayuda. No me pasa a mí hablarlo afuera, en otros lados. Hoy porque ustedes estamos acá y estamos charlando, pero generalmente no soy de hablarlo mucho, ¿viste? Pero sí en el centro. Escucho porque obviamente hay compañeros que estuvieron en las islas, eh, y sí, hemos conversado también de lo que vivimos nosotros en el barco. Nos cargamos a veces, ¿viste? Decir, "Oye, bueno, pero nosotros, porque no llegamos, si hubiésemos llegado nosotros, hubiésemos ganado la guerra, ¿viste?" Esas cosas con los chicos que estuvieron en tierra. Pero sí, ayuda mucho, sí. ¿Sentís que al veterano se lo olvidó, se lo relegó de la sociedad en algún momento? Sí, en algún momento, sobre todo al principio. Porque tal vez, no sé si yo hubiese hecho caso, pero tal vez después de la guerra, si hubiésemos tenido algún tratamiento, viste, como en otros lugares del mundo, que tengo entendido que le hacen el tratamiento psicológico, ahí tienen terapia, esas cosas, o sea, los contienen a los veteranos. Eh, Acá no pasó. Acá tuvimos 9 años que no teníamos absolutamente nada. Ningún tipo, sobre todo eso, tema salud, nada. Y eso hubiese sido importante porque hubo muchos suicidios de veteranos en las posguerras. Eh, y eso hubiese sido muy importante porque 9 años son muchos años, ¿viste? De abandono, muchos años. Y esos primeros años sí, fueron años de abandono, sí. Después la gente ya empieza a reconocernos, ya empezó después. Los mismos veteranos nos encargamos de, de malvinizar, ¿viste? Y la gente hoy reconoce el veterano de Malvinas. ¿Qué sentís cuando se te acerca alguien y te agradece y cuando te dice, por ejemplo, que sos un héroe? Yo creo que no soy un héroe. En todo caso, los héroes son los que quedaron allá, en Malvinas y en el fondo del mar. Pero sí, no sé, me siento bien. Ayer, para contarte algo que me ha pasado ya varias veces, eh, en una juguetería le compré un juguete a mi nieto y le pagué con la tarjeta. Entonces la chica me pide el documento. Y cuando le doy el documento de los veteranos tienen las islas y dice héroes de la guerra de Malvinas. Y me dice, nunca había visto esto, señor, lo felicito, ¿viste? Y eso te da algo, no sé, te hace sentir bien, ¿viste? Reconocido de alguna manera. Otro me han dado la mano. Sí, siento eso. Para mí, mira, que nosotros somos, más allá de haber participado de la guerra de Malvinas, somos personas comunes que tenemos sentimientos y tenemos familias, que los que llegamos no somos héroes, que los héroes son los que quedaron allá custodiando las Islas Malvinas y el mar argentino. Pero que nosotros somos como ustedes, somos personas que hemos pasado por este momento, como otras personas han pasado por otros momentos duros también, y que bueno, tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera posible.
Nosotros cuando fue el hundimiento, por lo menos la balsa nuestra estaba más o menos por acá. Yo era ascensorista de las municiones del cañón de 6 pulgadas. Cuando salimos ya el barco estaba a 45 grados, la cubierta principal era todo petróleo, el mar alrededor era todo negro, faltaba la trompa, toda esta parte de la trompa del barco, la proa le faltaba. Y bueno, más o menos a esta distancia es donde nosotros salimos y esperamos acá. Las balsas son esas cositas blancas, ¿viste? Que son las que se tiran al mar y después se abren, se inflan y ahí están las balsas. Nosotros lo habíamos hecho, pero el comandante estaba en la torre de comando y bueno, nos daba la orden de abandono. Más allá de eso había muchos que yo los vi, que se iban en balsas de 4 a 5. Me acuerdo un conscripto, un tal Sangani, que después me enteré que lo habían encontrado muerto en la balsa. Yo lo vi salir sin sol, él con 4 o 5 en una balsa y mientras esperábamos ahí nosotros. Pero claro, después con el frío, pobre, no pudieron resistir, ¿viste? Y muerto de hipotermia. Hasta que, bueno, tiraba bengalas el comandante yo lo veía, que tiraba bengalas, evidentemente era para avisarle al Buchar, al Piedrabuena, que eran los buques escoltas que nosotros teníamos en ese momento, que nos estaban escoltando porque el Belgrano no tenía sonar para detectar submarinos y ellos sí. No sé por qué razón estaban los dos del mismo lado en ese momento, se veían de lejos. Hasta que bueno, que nos dio la orden de abandono y ahí subimos a las balsas, que nos costó salir porque el mar te llevaba contra el barco. Nos costó, era uno de los que había agarrado un remito de madera que hay, estaba arrollado con medio cuerpo afuera y trataba, viste, de la desesperación en ese momento de sacar la balsa, porque viste, lo primero que se te ocurre es que te vas a hundir con el barco. Se veía, yo alcancé a ver fierros así de este tamaño retorcido, de acá, retorcido hecho, viste, una cosa impresionante. Y bueno, el barco se fue inclinando y lo último que se ve, la parte de popa de aquel lado, que hay algunas fotos que muestran que ya está de costado, y lo último que vemos nosotros es la parte de atrás que se hunde el barco. Yo estuve en instrucción, en realidad en Campo Sarmiento tuve en instrucción, después de ahí pasé a la base naval Puerto Belgrano, al cuartel base de la base naval. Tuve 12 meses y después al barco fui en comisión, fui un poquito antes de la zarpada, zarpó el 16 de abril el barco, el crucero. Así que muchos no conocían. Nosotros cuando llegamos nos dejaron acá adelante en un sollado que se llama sollado de cadete, que las piezas en realidad son las habitaciones, le llaman sollado. Ahí iban los cadetes cuando recién empiezan y después los van distribuyendo a distintas divisiones del barco. Yo fui ahí con los que fuimos en comisión en ese momento, éramos muchos. Yo fui desde el cuartel de la base naval, otros fueron de otros lados. Y bueno, de ahí después nos distribuyeron a distintos lugares. A mí me tocó también ir a un sollado que tenía en la 7ª división de acá, de la parte de popa, abajo de la camareta de suboficiales, que al final yo fui a ver. Y claro, yo cuando fui al Belgrano tenía 12 meses de corismo. Imagínate que tenía mis taquillas en mi lugar, ya estaba bastante vaquiano, digamos, ¿no? Y cuando fuimos al barco que nos destinan al Belgrano, a mí y a otros 4 más, que éramos colimbas de ese lugar, fuimos con la bolsa de equipo. Entonces yo acá estaba con la bolsa de equipo, puse todo en taquilla porque había taquillas vacías. Cuando me mandan a ese sollado de popa, imagínate que los colimbas que estaban en el verano tenían todo ocupado ellos. Agarré y me volví yo. ¿Viste? Era así, en ese tiempo era así. Me vuelvo al sollado de cadetes y cuando yo dejo la guardia de los ascensores que están acá abajo, porque dicen que tienen como 5 compartimentos para abajo en forma vertical, cada cañón de 6 pulgadas. Yo termino la guardia a las 4 de la tarde y me voy al sollado a acostarme, y ahí fue cuando llegan los torpedos. Uno le pega a la proa, que le saca la proa, y el otro precisamente le pega acá a la parte de la sala de máquina, a la parte de popa,
bueno, o sea, el sollado que teóricamente yo tenía que estar ahí, en ese momento no quedó nada. Así que mirá lo que es el destino, ¿no? Pero el barco tenía muchos compartimentos, muchos compartimentos, sí. Era un barco muy grande, tenía 200 metros de largo. Era un barco muy grande, inmenso. Y bueno, yo me ocupaba de eso, de los ascensores donde vos te pedían la munición de los cañones, que eran la masa de choque, que viene a ser la parte de arriba, ¿ves? Una cosa así, y eran obviamente un tamaño importante, ¿no? La poníamos en un ascensor, de ahí la mandábamos arriba al otro compartimento, ahí la envainaban con la vaina, ahí iba el cañón y después se disparaba. Ese era mi trabajo.